Nunca pensé que volvería a estar aquí otra vez, parada frente a la puerta de la casa de mis papás, después de tantos años. Me llamo Daniela, y esta casa guarda recuerdos que me he esforzado por enterrar. El celular me pesa en el bolsillo, todavía tibio por la llamada inesperada de mi mamá, pidiéndome que fuera urgente. Detrás de mí, el coche está estacionado en la entrada, y se me viene a la cabeza Emilia, mi hija de 9 años, a quien acabo de dejar en casa de mi amiga Sara. Solo va a ser un par de horas, le dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. La última vez que hablé de verdad con mis papás fue en el funeral de mi abuela, hace 3 años, y antes de eso, fue aquel día horrible cuando yo tenía 18, cuando ellos decidieron, sin titubeos, que mi hermana Liliana valía más que yo. Todavía me veo aquí, justo en este mismo lugar, con la cara empapada de lágrimas, mientras me decían que el dinero que habían apartado para mi universidad se lo iban a dar a Liliana para su boda. «Pero es para mis estudios», grité, con la voz rota. «Tu hermana necesita una boda como se debe», respondió mi mamá, firme como si estuviera dictando una regla de la casa. «Tú puedes ver cómo le haces. Trabajar, pedir un crédito, lo que hace la gente». Ese día me fui y, en realidad, nunca volví. Mi abuela, doña Carmen, fue la única que se quedó de mi lado. Ella me ayudó a pagar una universidad pública, no la privada que yo soñaba, no el plan perfecto que imaginaba, pero era algo, me aferré a eso. Trabajé, estudié, me desvelé, saqué mi carrera como pude y construí mi vida sin ellos. Los años siguientes fueron una mezcla de cansancio, terquedad y pequeñas victorias. Conocí a Javier, mi exesposo, en el último tramo de la universidad. Nos casamos. Nació Emilia, y durante un tiempo todo parecía estar en su lugar. Incluso después del divorcio, hace 2 años, las cosas se mantuvieron civilizadas. Javier cumple con la pensión para Emilia, y los dos, por encima de todo, la ponemos a ella primero. Ahora, a mis 36, estoy bien. Con lo que gano en Montoya y Asociados y la pensión, salimos adelante. Además, el departamento que compré con la herencia de mi abuela, en Benito Juárez, es nuestro hogar. Chiquito, pero nuestro. Respiro hondo y por fin toco el timbre. Sea lo que sea, me digo. Ya no soy la Daniela de 18. La puerta se abre casi de inmediato. «Daniela, sí viniste», dice mi mamá, con una emoción que me descoloca. Se ve más grande de lo que recordaba. Más canas, más líneas alrededor de los ojos. Mi papá aparece detrás de ella, intentando una sonrisa que no le llega a la mirada. «¿Y Emilia?», pregunta mi mamá, asomándose como si esperara verla detrás de mí. «Está con una amiga», la corto, entrando. «Me dijiste que era urgente». El olor de la casa es el mismo, el aromatizante de vainilla de mi mamá mezclado con el café de mi papá. Caminamos hacia la sala y noto que todo se ve un poco más gastado. Los muebles elegantes que compraron para la boda de Liliana ya no se ven tan elegantes. «¿Quieres un té?», pregunta mi mamá, retorciéndose las manos. «No», respondo, quedándome de pie. «Dime por qué me llamaste». Han pasado años y de repente es urgente. Mi mamá rompe en llanto. No esas lágrimas discretas de cuando yo era niña, sino sollozos que le sacuden el cuerpo. Mi papá le pone un brazo alrededor y a mí se me aprieta el estómago. «Vamos a perder la casa», suelta él, al fin. Espero, porque sé que falta lo de siempre. Siempre falta algo. «Tu hermana», empieza mi mamá, y se me retuerce algo por dentro. «Claro, Liliana. Nos pidió que sacáramos un crédito para ayudarle a Tomás. Por su negocio», continúa mi papá, mirando a cualquier lado menos a mí. «Pusimos la casa como garantía». «Déjame adivinar», digo, con la voz plana. «Liliana no está pagando». «El negocio quebró», explica mi papá, como si le diera vergüenza pronunciarlo. «Liliana y los niños están batallando. Dejaron de pagar, y nosotros no podemos cubrirlo». Me da risa, no una risa bonita, una risa que ni yo reconozco. Los dos me miran como si se me hubiera zafado algo. «Entonces me llamaron a mí», digo despacio. «A la hija que dejaron de lado, a la que le quitaron lo de la universidad, para que lo saque de otro problema que Liliana armó. Sabemos que estás bien», dice mi mamá rápido, secándose las lágrimas. «No te faltan recursos.
No te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. Los miro y, por un segundo, siento que estoy viendo a extraños. A dos personas que eligieron a mi hermana una y otra vez, que ni siquiera me mandaron invitación a su boda, que en el funeral de mi abuela apenas me voltearon a ver, porque Liliana llegó con los niños y todo giraba alrededor de ella. Lo voy a pensar, me escuchó decir. Me sorprendo yo, y los sorprendo a ellos. Pero ahorita me tengo que ir por Emilia. Salgo de la casa con el pecho apretado y manejo sin sentir de verdad el volante. No puedo sacudirme la sensación de que estoy a punto de cometer el error más grande de mi vida o de tomar la decisión más importante. De cualquier forma, nada va a volver a ser igual. Mamá, ¿por qué estás llorando?, pregunta Emilia en cuanto la recojo en casa de Sara. Mi hija siempre ha sido perceptiva. A veces demasiado. Me limpió las mejillas, apenas dándome cuenta de que venía llorando desde el camino. Es que estoy pensando en cosas, mi amor. Digo, intentando sonar casual. Hoy vi a tus abuelos. Los ojos de Emilia se le iluminan. ¿En serio? ¿Los de las fotos? ¿Los puedo conocer? Claro que quería conocerlos. Eran sus abuelos, aunque ellos nunca se hubieran tomado la molestia de ser parte de su vida. Esa semana casi no dormí. Le di vueltas a todo. Imaginé escenarios, discusiones, reconciliaciones falsas, arrepentimientos sinceros, trampas. «Estás loca», me dijo Sara en un café, revolviendo su bebida con cara de preocupación. «Después de todo lo que te hicieron». «Puede ser», admití. «Pero Emilia merece la oportunidad de conocerlos». Y... no sé. Tal vez yo también lo necesito. Ya estuvo de huir. Volvimos un par de veces esa misma semana, solo a ratos, para ver cómo se daban las cosas con calma. Mis papás se portaron bien. Emilia, como siempre, le sacó sonrisas. Una semana después, me encontré manejando de nuevo hacia la casa de Tlalnepantla, esta vez con Emilia brincando de emoción en el asiento del copiloto. El reencuentro fue raro, de esos que no sabes dónde poner las manos. Mi mamá se soltó llorando otra vez, y mi papá se quedó ahí, tieso, como si no supiera qué hacer, hasta que Emilia rompió el hielo corriendo a abrazarlos. Primero se quedaron congelados, como si el abrazo no les perteneciera. Luego se les suavizó la cara y por un momento vi algo que no esperaba. Alegría real, de esa que yo recordaba ver dirigida a Liliana cuando éramos chicas. Pasamos la tarde ahí. Emilia los encantó sin esfuerzo. Les enseñó sus dibujos, les contó de la escuela, de sus amigas, del concurso de ortografía, en el que le fue bien. Ellos la escucharon como si cada palabra importara. Y cuando me miraban a mí, vi algo más. ¿Arrepentimiento? Esa noche, de regreso, Emilia iba hablando feliz de sus abuelos y yo tomé una decisión. Tal vez estaba cometiendo una locura. Tal vez me estaba preparando para que me volvieran a lastimar, pero iba a ayudarlos. Al día siguiente llamé a un asesor para hacer cuentas bien. El pago del crédito era pesado, de esos que te aprietan el mes, decenas de miles de pesos. Y aún así, con ajustes, se podía. Luego marqué a mi mamá. «Voy a ayudar con los pagos del crédito», dije antes de que me ganara el miedo. «Pero Emilia y yo nos vamos a mudar con ustedes. Yo voy a poner orden con los gastos. Nada más. Necesitamos límites». «¿Qué límites?», preguntó mi mamá, bajando la voz. «1. Emilia se respeta, siempre», dije sin rodeos. 2. Nada de mandar dinero por debajo del agua a Liliana mientras yo estoy pagando aquí. 3. Si vuelve a haber gritos, humillaciones o cosas raras, nos vamos. Sin discusiones. Hubo silencio. Luego mi mamá empezó a llorar otra vez. «Gracias, Daniela. Gracias, de verdad». En 2 semanas, Emilia y yo ya estábamos instaladas. Aprovechamos el cambio de ciclo para inscribirla en una escuela cerca de la casa, para que no se aventara traslados eternos. Compré electrodomésticos nuevos para la casa. Un refrigerador grande con despachador de hielo que a Emilia le parecía lo máximo. Un lavavajillas que por fin servía. Una lavadora que no sonaba como si fuera a desarmarse. Con esas cosas, la casa se sintió menos pesada. Hasta mi papá se quejaba menos de la espalda. Sobre todo, porque ya no tenía que cargar con cosas de la casa todo el tiempo. Mi mamá se veía genuinamente contenta de tenernos ahí.
La vida empezó a agarrar una rutina sorprendentemente cómoda. Mi mamá hacía desayuno para todos y, aunque al principio yo desconfiaba, tuve que admitir que era bonito bajar y encontrar café recién hecho y panqueques en la mesa. Ella iba por Emilia a la escuela, la ayudaba con la tarea y hasta empezó a enseñarle a hornear, cosa que yo nunca tuve paciencia para hacer. Mi papá bajó su ritmo y se quedó con trabajo de medio tiempo. Con menos esfuerzo físico, sus dolores se calmaban un poco. Le enseñó a Emilia a jugar ajedrez, algo que a mí jamás me enseñó, y sus partidas semanales se volvieron tradición. Yo empecé a quedarme más tiempo en la oficina, con la tranquilidad de que Emilia estaba bien cuidada. Un día, la licenciada Montoya me mandó llamar. Daniela, hemos notado que últimamente estás más metida que nunca, me dijo desde su escritorio. ¿Cómo te caería una promoción? El puesto nuevo significaba más dinero, sí, pero también más responsabilidad. Viajes regulares fuera de la ciudad. Antes, yo hubiera dicho que no sin pensarlo. Mamá soltera, sin red de apoyo, imposible. Pero ahora, sí, respondí, sorprendiéndome de lo segura que soné. La acepto. La primera vez que tuve que viajar me sentí hecha nudo. 3 días en Monterrey se me hicieron eternos. Va a estar bien, me repetí como 100 veces. Y estuvo bien. Mi mamá me mandaba fotos de Emilia haciendo tarea, cenando, jugando ajedrez con mi papá. Parecía que por fin todo tenía un ritmo. Pero había momentos, cositas, que me picaban por dentro. A veces mi mamá recibía llamadas de Liliana y se metía a su cuarto. Salía con los ojos rojos, diciendo que se le había metido algo. O yo veía en su celular, mientras le ayudaba a configurar una tableta nueva, las notificaciones del banco. Transferencias. Movimientos. Dinero saliendo a una cuenta que yo reconocía. ¿Le estás mandando dinero a Liliana? Le pregunté una noche. Lo necesita a veces. Respondió mi mamá rápido, a la defensiva. Está pasando un mal momento con Tomás. Mamá, yo estoy pagando todo aquí, le dije, sintiendo el calor subir al cuello. Los recibos, la despensa, los pagos del crédito que ellos dejaron. ¿Cómo es justo que encima le mandes dinero? Tú no entiendes, soltó mi mamá, de golpe fría. Liliana no tiene la culpa de que el negocio de Tomás saliera mal. Tiene 2 hijos que alimentar, y yo tengo una hija, respondí, sin bajarle. Y estoy sosteniendo esta casa también, pero mi mamá ya había cerrado la cara, como siempre que el tema era Liliana. La conversación murió ahí, sin resolver nada. Esas discusiones se hicieron más frecuentes. Yo intentaba no clavármelas, porque Emilia estaba feliz. Yo avanzaba en mi trabajo y la mayoría de los días se sentía como si estuviéramos sanando algo viejo. Una noche, después de un par de copas de vino, mi papá me pidió perdón. Por lo de tu universidad, dijo, mirando su vaso. Nos equivocamos. Mucho. Yo iba a decir algo más, por fin tener esa plática que llevábamos evitando casi 2 décadas, pero mi mamá metió de inmediato el tema del festival escolar de Emilia y todo se quedó otra vez a medias. Pasaron 3 años así. Emilia cumplió 12. Se veía más grande cada semana, más segura, más ella. Yo me acostumbré al ritmo del trabajo nuevo, viajando cada tanto, pero siempre regresando a una hija contenta. Los pagos del crédito iban al corriente. Los recibos se pagaban y la vida parecía estable, hasta que llegó ese martes, en la tarde. Lo recuerdo bien porque yo venía feliz. Acababa de cerrar un trato grande en Guadalajara y tomé un vuelo temprano para sorprender a Emilia. Desde la entrada escuché voces. Muchas voces, demasiadas. Abrí la puerta y me metí en un desastre. Ahí, tirada en el sillón de mis papás, el mismo que yo había mandado retapizar el mes pasado, estaba Liliana. A un lado de ella, 2 niños que reconocí por fotos, pero que nunca había conocido en persona. Maletas regadas por la sala, bolsas, una tableta sonando. Liliana tecleaba en su celular sin levantar la cara. «Ah», dijo, como si yo fuera la visita. «Mira quién llegó». Y así, sin más, supe que todo estaba a punto de cambiar otra vez. Solo que esta vez yo no era la Daniela ingenua de 18, y no iba a permitir que la historia se repitiera. «Dejé a Tomás», anunció Liliana desde el sillón, con una flojera que me dio escalofríos, como si estuviera comentando el clima. «Es un sinvergüenza.
Nos vamos a quedar aquí. Me quedé parada, con la bolsa del trabajo todavía colgando de mi hombro, tratando de entender lo que estaba escuchando. Mis papás estaban en sus sillones, en sus lugares de siempre, mirando a cualquier lado menos a mí. Los niños, Ana, de 10, y Miguel, de 6, estaban en el piso con las tabletas, como si la casa fuera suya de toda la vida. ¿Te vas a quedar aquí?, repetí despacio. ¿En la casa donde yo pago los recibos y el crédito que tú dejaste tirado? Liliana levantó la cara por fin. Se le subió el color. ¡Ay, ya empezó!, se burló. La señora perfecta con su dinero y su trabajo. Algunos sí tenemos problemas reales, Daniela. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Problemas reales como pedir un crédito con la casa de mis papás y luego no pagar? Dije. ¿Ese tipo de problemas? Ya, intervino mi mamá de inmediato, como si estuviera apagando un incendio. Somos familia. Tenemos que apoyarnos en momentos así. Se me salió una risa corta, amarga. Qué curioso, dije. La familia solo importa cuando necesitan algo. Eso fue hace años, respondió mi mamá cortante. ¿Por qué no puedes soltarlo? Tu hermana nos necesita ahora. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Liliana se adueñó del sillón. Todo el día en el celular, viendo la tele, quejándose, pidiendo cosas. Sus hijos corrían por la casa dejando tiradero y nadie les decía nada. Pero lo que de verdad me rompía era ver cómo mis papás cambiaron de golpe. Emilia se volvió invisible. Una tarde, Emilia llegó orgullosa con un examen de matemáticas con 10. Se lo enseñó a mi mamá y ella ni lo miró bien. Le hizo un gesto con la mano, ocupada ayudándole a Miguel a pasar un nivel en un juego. Otra noche, Emilia le pidió a mi papá su partida semanal de ajedrez. No, estoy cansado, dijo él, sin verla a los ojos. 10 minutos después, lo vi en el patio jugando con Ana, riéndose, como si tuviera toda la energía del mundo. Yo me tragué el coraje una y otra vez hasta que ya no pude. Mamá, le dije una noche cuando Emilia se fue a dormir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tratando diferente a Emilia? No inventes, soltó mi mamá, como si yo estuviera exagerando. Emilia ya está grande. No necesita tanta atención. Ana y Miguel están más chicos. Necesitan más apoyo ahorita. Emilia tiene 12, dije, sintiendo la voz temblar de rabia. Ella también merece a sus abuelos. Pero mi mamá ya se estaba yendo, apurada, porque Liliana le gritaba desde la sala que quería más botanas. 2 meses se arrastraron así. Yo me metí más al trabajo para evitar estar en la casa. Agarré proyectos extra. Llegaba tarde. Salía temprano. Liliana seguía sin buscar empleo. Y a mis papás no parecía importarles. Está pasando un momento difícil, decía mi papá. Piensa en los niños, remataba mi mamá. Mientras tanto, yo seguía pagando todo. El crédito, los recibos, la despensa que ahora duraba la mitad. Pero el dinero no era lo que más dolía. Era ver a Emilia hacerse chiquita en su propio hogar. Y entonces llegó ese miércoles. Yo había regresado temprano, antes de que se soltara el tráfico pesado, con la ilusión de sacar a Emilia por un helado, nuestra forma de respirar cuando el ambiente estaba insoportable. Escuché gritos antes de abrir la puerta. «Eres una malcriada», tronó la voz de Liliana por toda la casa. «Mira este tiradero. Lo vas a levantar ahorita». Entré de golpe y la vi parada encima de Emilia. Mi hija estaba de rodillas juntando juguetes regados por el piso. Juguetes que yo reconocí como de Miguel. «¿Qué está pasando?», pregunté, con la voz dura. «Tu princesita se cree muy fina», escupió Liliana. «No quiere ayudar en la casa. Se siente demasiado para levantar cosas». Miré los juguetes de nuevo. «¿Levantar cosas de tus hijos?», dije. «¿Y dónde están ellos?». «Están dormidos», respondió Liliana sin vergüenza. «Alguien tiene que mantener el orden aquí. Y como tú nunca estás». «Yo no estoy porque estoy trabajando», exploté. A diferencia de otras personas que se la pasan recostadas esperando que los demás les resuelvan. La discusión se puso fea rápido. Liliana corrió con mis papás a llorar, diciendo que yo la estaba atacando, que la estaba humillando. Y ellos, como siempre, se pusieron de su lado. «Daniela entiende», suplicó mi mamá. «Liliana está vulnerable». «¿Y Emilia?», interrumpí.
¿Y mi hija? Nadie respondió. Nunca respondían cuando tocaba elegir entre Liliana y yo. Yo creí que eso ya era lo peor que podía pasar. No tenía idea de lo que venía. La semana siguiente tuve que volar a Tijuana por una reunión urgente con un cliente. Se suponía que serían 5 días. ¿Vas a estar bien? Le pregunté a Emilia por enésima vez en el desayuno. Voy a estar bien, mamá, dijo, esforzándose por sonreír. Tengo el celular. Hacemos videollamada en la noche. 4 días después, el celular sonó. Era Emilia. Mamá, dijo con la voz chiquita, rota por el llanto. Estoy afuera. Estoy en la banqueta, junto al portón. Liliana me sacó. Dijo que estorbaba. Solo tengo el celular. No supe qué hacer. Se me fue el aire. Mi hija de 12 años estaba en la calle, de noche, sola. Con las manos temblando, marqué a Sara. Por favor. Le rogué sin cuidar la dignidad. Puedes ir por Emilia. Está afuera de la casa de mis papás. Por favor, tú vives cerca. Sara ni dudó. Voy para allá, dijo. No te preocupes, la recojo y me la traigo. Luego marqué a Liliana. Contestó hasta el 5.º timbrazo. Fastidiada. ¿Qué? Soltó. ¿Sacaste a Emilia? Dije. Y me escuché extraña, como si hablara desde lejos. Ah, ya te habló la princesita, se burló Liliana. A ver si así aprende. Siempre contestona, siempre creyéndose más. Colgué. Marqué a mi mamá. Tu nieta está en la calle, dije con la voz fría, controlada a fuerza. ¿Lo sabes? ¿Viste cómo Liliana la sacó? Hubo una pausa. Luego, la voz de mi mamá se endureció. Tal vez. Tal vez es mejor así, Daniela. Tal vez tú y Emilia deberían buscar otro lugar. Ya no encajan aquí. Y lo dijo como si le diera igual que los vecinos escucharan, como si el qué dirán no existiera. En ese instante todo se aclaró. Algunas cosas no cambian. Algunas personas no cambian. Tienes razón, dije despacio. No encajamos. Nunca encajamos. Colgué y compré el primer vuelo de regreso. Se acabó. El vuelo se sintió eterno. Sara me mandaba mensajes con actualizaciones de Emilia cada media hora. Yo no podía descansar hasta tener a mi hija entre mis brazos. Llegué a casa de Sara casi a las 3 de la mañana. Emilia estaba dormida en el sillón. Todavía tenía las marcas del llanto en las mejillas. Sara me hizo una seña para que hablara bajito. Me contó lo que pasó. Susurró. Y está peor de lo que imaginas. Me senté junto a mi hija y le acaricié el cabello, tratando de no quebrarme ahí mismo. Según Emilia, Liliana llevaba semanas tratándola como si fuera una asistente. Le pedía que limpiara, que atendiera a los niños, que ayudara a hacer de comer, que lavara ropa. Emilia se callaba porque no quería problemas, porque pensaba que yo ya estaba por fin bien con mis papás, hasta que se hartó. Tenía un examen y necesitaba estudiar. Le dijo que no podía seguir dejando todo para después. Liliana explotó. «¡Lárgate!», le gritó. «¡Fuera de mi casa!». «No es tu casa», contestó Emilia, temblando. «Mi mamá paga todo». Entonces Liliana la agarró del brazo y la empujó hacia la puerta. Y mis papás estaban ahí, mirando, sin hacer nada. Dejé que Emilia siguiera dormida. Esa noche no dormí yo. Hice llamadas. Primero a la administración del edificio de mi departamento en Benito Juárez, para ver qué opciones tenía. Luego a la agencia que lo estaba gestionando, porque cuando nos mudamos con mis papás, lo había puesto en renta para poder sostener los pagos del crédito. «Necesito recuperar el departamento lo antes posible», les dije. «Es una emergencia. Díganme qué se puede hacer sin meternos en pleitos innecesarios». Después, llamé a mi abogado, preguntando qué podía hacer con las cosas que yo había comprado para la casa de mis papás. Finalmente, llamé a una mudanza y cerré fecha. A la mañana siguiente, llevé a Emilia a desayunar a su fonda favorita. Se sentó frente a mí con los panqueques intactos, picándolos sin ganas. «Mi vida», le dije con cuidado, mirándola a los ojos. «Necesito que seas honesta conmigo. ¿Esto ya había pasado antes? ¿Liliana te había lastimado antes?». Emilia bajó la mirada y se quedó callada. Ese silencio me dijo todo. Me decía que yo era consentida. Susurró al fin. Que yo me creía mucho porque tú trabajas. Y la abuela decía lo mismo. Decía que tenía que aprender mi lugar. Me tembló la mano alrededor de la taza de café. «¿Por qué no me dijiste?».
Pregunté, con un hilo de voz. Porque te veías feliz, dijo Emilia, levantando la mirada. Tenía esos ojos serios que a veces me hacían olvidar que solo tenía 12. Sonreías más. Y cuando la tía Liliana no estaba. A veces la abuela y el abuelo sí eran bonitos conmigo. Me estiré y le tomé la mano. Escúchame bien, Emilia, dije despacio. Nada es más importante que tú. Ni mis papás, ni esa casa, ni el dinero, ni nada. Vamos a recuperar nuestro departamento, y esta vez nos quedamos ahí. Después del desayuno, fuimos directo a la casa de mis papás. El coche de Liliana no estaba. ¿Quién sabe dónde andaría? Nunca parecía estar buscando empleo. Mi mamá abrió la puerta y se le notó la sorpresa. Daniela, no esperábamos que volvieras tan pronto. No le respondí. Entré con Emilia tomada de la mano, firme, como si mi vida dependiera de no soltarla. La mudanza ya estaba afuera, esperando. Se llevan todo lo que yo compré, les dije a los señores, sin titubear. El refrigerador, la lavadora, el lavavajillas, el sillón, la televisión, todo. Fui señalando cada cosa que había comprado en 3 años. Saqué carpetas con comprobantes, estados de cuenta, facturas. «No puedes hacer eso», gritó mi mamá, y por primera vez en mucho tiempo la vi asustada de verdad. «Necesitamos esas cosas». «Sí puedo», respondí calmada, entregando los papeles. «Son mías». Mi papá llegó mientras los de la mudanza desconectaban el sistema de televisión que yo había comprado la Navidad pasada. Se quedó parado en la entrada, mirando todo como si estuviera viendo una película. «¿Daniela?» empezó. «No», lo corté. «No digas nada». Mi voz no temblaba. Eso fue lo que más me sorprendió. «Viste a Liliana sacar a tu nieta a la calle», le dije. «La viste, y no hiciste nada. Volviste a elegir a Liliana sobre mí. Y esta vez, la elegiste sobre Emilia también». Respiré hondo. «¿Se acabó?» «Pero el crédito», balbuceó mi mamá, con la voz quebrada. «Los pagos, los recibos». Los miré a los dos. «Van a tener que resolverlo ustedes», dije. «Así como yo tuve que resolver mis estudios sola. Así como Emilia tuvo que resolver qué hacer cuando la corrieron de su casa de noche». Me colgué la bolsa del hombro, tomé la mano de mi hija y solté lo último sin levantar la voz. Consideren esto mi pago final por todas las veces que eligieron a Liliana. Los meses siguientes fueron intensos. No se quedaron quietos. Las llamadas empezaron al día siguiente. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Liliana, luego mi mamá otra vez. Dejaban mensajes que iban de reclamos furiosos a súplicas llorosas. Los textos eran peores. Capturas de recibos vencidos. Fotos de los niños con cara triste. Mensajes intentando hacerme sentir culpa. Mi mamá hasta me mandó fotos de mi cuarto de cuando era adolescente, como si eso fuera a cambiar algo. Una noche, ya instaladas otra vez en nuestro departamento de Benito Juárez, estábamos en el balcón comiendo pizza y viendo cómo se escondía el sol entre edificios. «¿Por qué no les contestas?», preguntó Emilia cuando mi celular vibró con otro mensaje. Lo volteé boca abajo. «Porque no les debemos nada», respondí. A veces la mejor respuesta es no responder. Emilia asintió, como si lo entendiera desde hace mucho. «Extraño cuando el abuelo jugaba ajedrez conmigo», admitió después, en voz bajita. «Pero no extraño cómo me hacían sentir cuando llegaba la tía Liliana». La abracé. «Si quieres, te consigo clases», le dije. «O te meto a un club. Aprendes con gente que no te deja de lado cuando aparece alguien más». El tiempo siguió. Por la familia me fui enterando de cosas. Mis papás tuvieron que regresar a trabajar tiempo completo. Batallaban con los pagos. El banco empezó a presionar, cada vez más. Liliana seguía sin trabajar. Seguía hablando mal de mí con quien se dejara. Yo usé el dinero que antes se iba en la casa de ellos para otra cosa. Para nosotros. Empecé a llevar a Emilia de fin de semana a lugares que siempre posponíamos. Fuimos a parques. Caminamos en el bosque del Desierto de los Leones. Tomamos clases de cocina juntas. Hicimos planes sin el peso de esa casa y sin estar pisando cáscaras de huevo todo el tiempo. En el trabajo también me fue mejor, curiosamente. Con el drama lejos, podía concentrarme de verdad. Y cuando viajaba, ya no lo hacía con el corazón en la garganta. Emilia estaba segura, estaba tranquila, estaba conmigo. Sus calificaciones mejoraron.
sin interrupciones, sin gritos, sin tener que estar cuidando a nadie. Se metió al club de ajedrez de la escuela e hizo nuevas amigas. A veces la sorprendía mirando fotos viejas de cuando vivimos con mis papás. Se quedaba callada, pero nunca me pidió volver. Un domingo por la mañana, casi un año después de habernos ido, yo estaba haciendo desayuno cuando Emilia entró a la cocina pensativa. «Mamá», dijo, «¿eres feliz ahora?» Dejé de batir los huevos y me quedé quieta, pensando de verdad. ¿Era feliz? ¿Feliz de haber salido de un lugar tóxico? ¿Feliz de haber protegido a mi hija? ¿Feliz de haber roto por fin el patrón de siempre poner a Liliana primero, aunque eso me destrozara? Sí, respondí al fin. Sí soy. ¿Y yo?, preguntó, como si quisiera confirmar algo. Emilia sonrió. Una sonrisa brillante, tranquila, de esas que no le veía desde hacía años. Sí, dijo. Me gusta que seamos solo nosotras. Ese mismo día borré los números de mis papás del celular. No borré los mensajes de voz. Los guardé en una carpeta con un nombre simple. Nunca más, para recordarme, si algún día me entraba la duda, ¿por qué nos fuimos? Un par de años después, supe, por un primo, que el banco terminó ejecutando el crédito. La casa se fue a remate después de meses de avisos, cobros y pleitos. Mis papás se mudaron a un departamento pequeño, y Liliana, según decían, encontró a alguien más que la mantuviera. Un novio nuevo, aparentemente. A veces me pregunto si ellos entendieron alguna vez lo que hicieron mal, o si siguen contándose la historia de que yo soy la egoísta. Pero, la verdad, ya no me importa. Emilia y yo seremos una familia pequeña, pero somos una familia real. Viajamos cuando queremos, nos reímos cuando queremos y nunca tenemos que disculparnos por ocupar espacio en nuestro propio hogar. Y el dinero que antes se iba en pagar los problemas de mis papás, ahora va a donde siempre debió ir, al futuro de mi hija, a su fondo para la universidad. Y esta vez, nadie se lo va a quitar para la boda de nadie.